Ennio Morricone, nos vas a permitir que hoy te dediquemos este programa de inicio de la sexta temporada de Remake a los 80. Y lo vamos a hacer desde uno de los sitios más emblemáticos, míticos del cine de western. Lo vamos a hacer desde el Mini Hollywood de Almería, Oasis Mini Hollywood, en Tabernas, en el desierto de Tabernas, aquí donde se rodaron aquellas de las muchas películas de las que vamos a hablar hoy, además de Morricone. Pero para ello, para comenzar esta sexta temporada, como siempre, tenemos que hacerlo con el equipo de Remake a los 80. Por un lado nos acompaña aquí desde Mini Hollywood, Almería. Hoy es el niño, el rubio, el chico más lento del oeste. Javi García, bienvenido al desierto de Tabernas. Muy buenos días, vaqueros. Menudo lugar. Joder, una pasada, ¿eh? Me encanta la pistola que has traído hoy. Esto es homenaje de la performance de la buena. Esto luego... ¿Dónde está mi cámara? Luego... ¿Dónde está mi cámara? Luego hacemos el especial. Esto hay que hacer un especial... Sí, atrezo. Pero no hay que olvidar que también nos acompaña como buen jiennense, le apodan el lagarto del desierto. El tipo con más mala leche del oeste no dispara, escupe. Carlos, bienvenido al desierto de Tabernas. Bienvenido y bien hallado. Oye, menudo sitio. ¿Aquí próximo rodaje o no? Sí, me lo estoy pensando. Lo que pasa que tenía muchísimas ganas de venir. Lo que pasa que más de vaquero, hoy vengo de indio. ¿Por qué? Porque después del confinamiento... ¿El indio de la muerte tenía un precio o indio de verdad? No, de indio, porque después del confinamiento me estoy peleando con los vaqueros. Sí. No entro. Correcto. Y nos acompaña también, no debemos de olvidarnos, que hoy ha venido con nosotros y ha propiciado este encuentro en Tabernas y con Oasis Mini Hollywood. Nada más y nada menos que, bueno, el más veterano, hay que decirlo. Además, a él sí le hace falta de verdad ese sombrero que lleva puesto, ¿no? Además, donde pone el ojo, pone la bala. El señor Rafa Rus, bienvenido a Remake a los 80, especial Ennio Morricone en Tabernas. Pues buenos días, buenas noches, no lo sé lo que quiero decir, pero muchas gracias por invitarme otra vez a este maravilloso programa y felicidades por los premios que os dieron el año pasado. Bueno, yo digo como dice el señor Morricone, los premios son solo un momento y entre medio está toda la vida, sí, así que bueno. Eso lo decía yo. Oye, especialmente has propiciado tú este programa porque especialmente ha dado lugar que el invitado que hoy está aquí con nosotros nos abra las puertas de este Mini Hollywood, podamos hacer este programa desde el salón del Mini Hollywood, aquí sentados en lo alto del escenario para hablar todo lo que se pueda y escuchar muy buena música de Ennio Morricone. Pero yo me gustaría que tú lo presentaras. Pero antes de presentarlo, yo quiero escuchar algo de él, además algo que ha compuesto él. Bueno, pues se trata de nada más y nada menos una composición para un festival de cine de western de aquí de Tabernas de don Javier Arnal, que lo tenemos en la otra punta de la mesa, un músico, como él dice, deshecho a sí mismo. Sí, dice, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, muy buenas, muy bienvenidos a este Mi Salón. Están ustedes en el salón, en el escenario donde las señoritas del Cancán bailan sus espectáculos. Y viendo estas caritas, estoy pensando en contratarlas a ustedes. Correcto. No sé cómo quedaríamos con eso de llevar tanguita o braguita o tal, no sé, pero me lo estoy imaginando a mí medio horroroso, muy monas. ¿no? Yo gano con refajo. Muy sí, monas. Hombre, no, las tanguitas no llevan la de... Hombre, yo para mis pechotas sí necesito un corsé, ya mismo, ¿sabes? Pero... Bueno, pues Rafa, preséntanos bien de quién sí. se trata el señor Javier Arnal, que nos aparte acompaña. de amigo y maestro, porque nosotros sabéis que hacemos este programa en Jaén, aunque lo oyen en todas partes del mundo,
Don Javier Arnal es muy querido en esa tierra, aunque él es de Valladolid, nacido en Valladolid hace ya una pila de años. Tiene más años que yo, no soy el más veterano de la mesa. Efectivamente. ¿Sabes? Y nació, ¿te decimos el año? Claro, por supuesto. 1964. Y bueno, él es un trotamundo. En plena ebullición del Spaghetti Western, ¿no? Pues sí, mira, el mismo año de Por un puñado de dólares. Efectivamente. O sea, Y bueno, pues él es un trotamundo y apareció en la provincia de Jaén porque se buscó allí un trabajo en un camping. ¿Se quedó cuántos años te quedaste allí? ¿4 o 5? 3, 4 años. Y por lo que me dice el dueño del camping, eras prácticamente el dueño de aquello, el amo de aquello, ¿no? Lo mismo arreglaba una puerta que tocaba la guitarra por la noche. Efectivamente. Y hacía una comida muy rica también. Y un día aparece un señor vestido de enterrado en agosto, con levita negra, por la carretera, que se le había roto el coche, y resulta que era Javier Corcovado. Corcovado, exactamente. ¿Vale? Siempre lo digo mal, pero bueno, tú me corriges. Y lo ficha y se lo lleva con su grupo y empieza su carrera musical, que bueno, él ha grabado con gente como Cristina Rosenbinge, Jorge Drexler, o sea, dentro del panorama musical, él odia eso de indie, pero bueno. ¿Sabes? Bueno, pues... ¿Se pueden decir palabrotas aquí? Sí, claro. Estamos en el lejano oeste. El lejano oeste está permitido no hay normas. Escupir, disparar... No tenemos publicidad, no te preocupes. Aquí no hay normas. Bueno, Solar Jienense, pero bueno, hoy no. Bueno, abrimos nueva sección. Todos aquellos interesados pueden mandar un correo electrónico para patrocinarse, incluido Oasis Mini Hollywood. Bueno, pues después de grabar, el hombre este pues se enamora de la pianista, ¿no? Como no tiene el pianista, ¿no? Romántica leyenda se del enamora western, de la ¿no? pianista, y la pianista resulta que se tiene que venir a tabernas, a Mini Hollywood a trabajar, y él dice, qué sitio más chulo. Bueno, pues se viene hace 14 años y se queda aquí en Mini Hollywood y tiene 2 hijas y sigue su carrera musical en solitario con discos que son inclasificables, digámoslo así, porque a él además no le gustan las etiquetas. Un día le puse una que le encantó, pero la de underground morriconiano, ¿sabes? Porque entre otras cosas su guitarra suenan a western, o sea, sus conciertos suenan a cierto aire de western, o sea, se ha dejado influenciar por yo creo que nos lo podrá demostrar ahora dentro de un rato, que va a hacernos algunas introducciones de película, ¿no? Pero llegados a ese punto de la música y tal, oye, lo que estamos sonando de fondo, explícanos, hablábamos antes en la previa al comienzo, que es quizás de las pocas cosas que dices que estás realmente orgulloso dentro de tu humilde modestia, ¿no? ¿Por qué en especial? Sí, mira, porque fue un reto. Era la primera vez que intenté hacer una especie de sintonía para un festival que, tengo que decirlo, la AWFF, Almería World Film Festival, que ya va por la 9ª edición este año. Se está convirtiendo en un festival de cine del oeste muy interesante a nivel internacional. Están investigando con las nuevas tendencias del western, que ya hay mucho lío con esto, ¿no? Que parece que para ser un western tiene que ser un pistolero en un caballo y poco más. Y, bueno, en cualquier caso, era un reto hacerlo, y por eso te decía que estoy, pues satisfecho, ¿no? Porque lo estoy escuchando ahora, que hacía mucho que no lo escuchaba, y estas cosas que dice, esto lo he hecho yo. porque clasificaba, Rafa, tu música hace un momento, pero ¿tú cómo la clasificarías? Ya fuera de los adjetivos o los apelativos que hace Rafa. No lo clasifica. Sí. Inclasificable, que de verdad, como le ha dicho, lo ha suavizado. No, ¿sabes lo que pasa? Que cuando me parece un poco pedante cuando esto es inclasificable, tiene los dos vertientes, lo de la pedantería y lo de Maya, buena puta mierda, ¿qué es esto, tío? ¿Sabes? Claro, es que esto que algo no te gusta, esto es inclasificable, macho. Bueno, o sí. No, la verdad es que yo sigo pensando que yo lo que hago son canciones. Lo que sé hacer son canciones. Ya está. Canciones. La pianista se llama Vera Cacio, que es que no hemos dicho el nombre, que es su alter ego. Sí. Que además no tiene nada que ver su voz, ni absolutamente nada. Yo la he oído a la pianista y no tiene nada que ver su voz. Y es mucha Vera Cacio. Y los arreglos lo hace muchísimo mejor, ella que es. Menos mal que Vera Cacio está conmigo, no a nivel personal solo, sino a nivel musical, ¿no? Es la que me sujeta un poco, porque si no yo me iría por los cerros de Úbeda, me iría por Peteneras. Y ella es la que dice, es que en realidad ella es el músico de la familia, es ella.
Yo ya os he dicho que soy un impostor, ¿no? Sí. ¿Qué hace un tipo como usted en un lugar como este? ¿Qué hace un tipo como usted en el lejano oeste? Bueno, la historia que contaba Rafa era verdad. Yo llegué aquí a Almería, fui a grabar un disco con Corcovado que lo hacían los Albaricoques, justamente los Albaricoques, donde está la escena esta. Bueno. Y Sí, la Por un famosa. puñado de dólares, Claro, sí, exacto. la entrada del pueblo. Ahí, del pueblo. y ahí vivíamos, ahí fui a grabar el disco con ellos y pues me enamoré de la pianista, que es Vera Cacio, y que ella trabajaba aquí. Y cuando vine un día a verla dije, aquí tú trabajas, y digo, aquí voy a meter el pie yo ahora mismo. Vamos. Y justo el músico que había aquí en el salón se fue, nada más llegar yo, entonces ya está. Aquí. Entonces, eres músico aquí, en el salón Su plaza de la ha cogido, sí. Hollywood. En el salón, sí, mira. Yo creía que había que hacer oposiciones para eso. Es coordinador musical. Hay cámaras, las oposiciones aquí se hacen con esto. Ha sacado la pistola, que es un 38 corto original, ¿eh? Rafael, vamos a hablar con propiedad. He sacado el revólver. El La revólver, pistola el no revólver. la saco así porque sí. Eso ha sonado muy fuerte. Y bueno, llevamos soy el responsable del departamento de animación de los espectáculos de aquí del salón. Entonces, sí, tocamos, hacemos música en directo y luego si lo veis, si os quedáis a las 12:30 o la 1, pues veréis a Toulouse de la Fréchons presentando el espectáculo. Oye, Javier, el sitio donde estamos, Tabernas, el Mini Hollywood, sede de muchísimos rodajes, esto tiene mucha culpa del acuñamiento del término spaghetti western, ¿no? Aquí hay esencia. Yo creo, mira, yo no sé, yo tengo la sensación de cuando el señor Leone vino por aquí, se enamoró de esta parte, supongo que como el estándar, la luz de Almería, etcétera, ¿no? Obras de luz y esa luz que hay. Y de hecho, fíjate, este poblado se construyó para la segunda película, la muerte tenía un precio, for a few dollars more, quelques dollars de plus. Te lo he dicho en 3 idiomas, ¿eh? Y en japonés también lo sé decir. Arigato. No tengo ni idea. Mitsubishi. No, y el spaghetti western, me imagino, porque el spaghetti, el italiano y tal, pero luego hubo una vertiente, ustedes saben más de esto de cine, yo solo sé de habladurías, que le llamaron el gazpacho western. Sí. En serio, y en Burgos, chorizo western. Chorizo tío, western. claro. Eso fue por todas las producciones Sí. españolas que se realizaron, no solo italianas, sino Sí, españolas, sí. desde aquí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Robert Manchen grababa Condenados a Vivir y grabaron Le llamaban Trinidad y también Claro, está rodado exacto. aquí. Y también está rodado aquí Doctor Who. Sí, también. claro, sí. ¿Y qué otros? Cuéntanos qué otros últimos rodajes se han llevado a cabo aquí. No recuerdo. Lo que se está haciendo mucho ahora es publicidad y videoclips. Ahora el rollo este de los videoclips, pues ahora les ha dado a los... ¿Cómo se llama el trap traperos? El trap, sí. ¿Se llama trap. traperos? Sí. Trap. Pues a una artista muy famosa, que no sé cómo se llama, pues vino aquí a grabar, qué sé. Vino un italiano también haciendo rap y vino aquí en el oeste. Yo no sé qué les pasa ahora con él. No sé si está de moda el oeste otra vez o yo qué sé, tío. Coño, Bueno, Camela hombre. tenía un videoclip también. Claro, sí. El de Cuando zarpa el amor. Sí. Dirigido por Bayona. Dato de mierda. Ya tenemos el primer dato de mierda. Camela, Dirigido Camela. por Bayona. Dirigiendo a Camela, ¿eh? Vente a ligar al oeste, se hizo aquí. Al este del oeste. Al este del El oeste. genio se hizo aquí de Terence Hill. Y Chiquito la Calzada también. Aquí viene el También Conde hizo- More. Condemore, o algo del oeste. Algo Sí, sí, así. aquí viene el Conde Conde More. Te sí. caga. Oye, tío. Grande, Conde More. grande, hombre. Desde luego Almería, ciudad de cine, no solo aquí, sino el desierto, su costa, no olvidemos Indiana Jones, no olvidemos Conan, no olvidemos no solo el western, Loren pero de bueno, Arabia, ¿eh? Loren de Arabia, pero hoy estamos en un sitio, estamos en el salón, ya mismo se llenará, porque a estas horas de la mañana hemos madrugado hoy mucho en remake a los 80 para llegar hasta aquí. Ya ves tú. A estas horas no hay nadie, el salón está vacío. ¿Queda alguien por ahí, algún borracho todavía con alguna botella dando tumbos, no? La chica de la barra está harta, la llevan todo el día acosándola, nosotros hemos llegado a increparla, pero bueno, desde luego esto es el lejano oeste, ¿no? Así que vamos a hablar, como hemos dicho, de Morricone, vamos a hablar del western, vamos a empezar por él, y vamos a empezar por una película que abre la tapadera de lo que se acuñó como spaghetti western, ¿no? Y por ello invitaría a Javier, ¿qué te parece? Porque hoy nos vas a amenizar un poco la velada. ¿Qué te parece si presentamos por un puñado de dólares de una forma, con unos acordes adecuados? Voy a intentarlo. Venga. El maestro a la guitarra.
Il Magnifico Extranjero, 1964, se llamaba en un principio por un puñado de dólares, justo hasta breves momentos antes de su estreno. El destino hizo que Leone se cruzara primero en el camino de Eastwood, que no conocía nada de este tipo italiano, y posteriormente por el de Morricone, retomando su antigua amistad del colegio. El director italiano reformaría las reglas del cine profundo estadounidense llamado western con esta película para mostrar la crueldad, desaliño y supervivencia de unos personajes que moran continuamente por el desierto. Moral, ética, héroes y antihéroes, villanos, violencia y escasas palabras en el guión comenzaron a forjar el spaghetti western, poniendo en el mapa, hasta ahora, a una desconocida Almería. A pesar de un reducido presupuesto y muchos problemas en la dirección para Leone, el resultado fue un tremendo éxito europeo. Algo que a Clint no se esperaba, el inicio de la tan famosa trilogía del dólar y un pleito entre Leone y Kurosawa, con plagio en guión cuya sentencia le procura más beneficios, por lo menos económicos, a Kurosawa durante su vida que cualquier otra de sus propias películas. Bueno, vamos a hablar de los inicios de Morricone antes de nada, ¿no? Pero sí sería bueno situar un poco la película, ¿no? Situar a una película, Rafa, que acuña el término de spaghetti western por un puñado de dólares. 50% de la culpa de esto la tiene Sergio Leone, yo le echo el 50% de la culpa también al señor Morricone. Una mezcla explosiva y un cambio de elementos dentro del western tradicional que hasta ahora no habíamos visto. Nace el Spaghetti Western. Vamos a ver, sí. Nace el Spaghetti Western, no es el primero. Había habido ya 25 Spaghetti Western que se habían rodado por aquí, pero por un puñado de dólares el más significativo. Morricone no era tampoco su primera composición. En el año 62, estamos hablando del año 64. En el año 62, después de una carrera como, digamos, haciendo arreglos para series de televisión, incluso firmando por otras personas música, hace su primera banda sonora con El Federal. Por supuesto es un genio, un privilegiado, porque entre otras cosas, cuando empieza a tocar, le dan un curso de armonía que dura 4 años y se lo hace en 6 meses. O sea, esa es la leyenda urbana que se dice. Esa hombre, leyenda urbana. Algo de genio tendrá el tío. ¿Tú te lo crees eso, Javier? No tengo ni idea de música. Era el Pablo Casado de los cursos de música, ¿eh? Se lo sacaban 2 semanas. Sacó un máster volante, tío. No creo yo, porque era comunista, aunque era muy católico, era comunista. Era muy católico, ¿eh? Comunista que no militaba ni nada. Pero mira, el propio Salce, con el cual hace la banda sonora de este Il Federal, el fascista, en 1964, tiene varias 62 tiene varias películas con él y hace varias bandas sonoras con él, ¿no? Y el propio Sarce le dice, de sus propias palabras, en un momento determinado de la vida, le dice: querido Ennio, mis películas son pura comedia y tú eres demasiado místico y religioso para ellas, así que vete buscando otras películas porque creo que tu talento está por encima de las mierdas que yo hago. Claro. Directamente. Hablando claramente. Sí, se lo dijo. Bien. Se lo dijo así. Hay que tener en cuenta que Morricone es hijo de trompetista, él es trompetista. Él es trompetista, exacto. Un instrumento desvalorado por los músicos y en el conservatorio, no se tiene en cuenta como un instrumento de primer nivel, ¿no? Pero sin embargo, él sale con su padre a hacer los conciertos, los bolos por ahí, se dan sus vueltecitas por Italia, tal y cual. Entra a participar como arreglista en la televisión italiana, en la RCA. De hecho, se pone unos seudónimos, que esos seudónimos son Dan Savio y Leo Nichols. Lo utiliza uno como otro de vez en cuando por el tema de que hacía tal tipo de arreglos tan desvalorados o que él consideraba tan avergonzantes que se tuvo que poner ese tipo de seudónimos, ¿no? Pero a él le viene esto de las bandas sonoras, algo que no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, que se dice que la música de película, de banda sonora, no llega al nivel de la música refinada de concierto, de sinfónica, de tal y cual, ¿no? A las piezas o piezas clásicas. Y sin embargo, él, viendo un día en una sala de cine La túnica sagrada, sí, dice, yo tengo que la ser primera película en Cinemascope, por cierto. compositor de música de bandas sonoras, ¿no? Pues eso será de Miklos Rosca o algo, uno de estos, será la banda sonora. Sí, puede ser. Entonces,
ese es su inicio, ese es su origen, ¿no? Está claro que de ahí, antes de que esa película que has comentado del Federal, en el 62, por ejemplo, participa con Camilo Mastrocinque en Jóvenes al Sol, Los Motorizados, con Luciano Salce de Seo Loco, incluso tiene algún que otro película de cine de terror, lo hemos hablado antes, de Giallo, con Lucio Fulci, le pone banda sonora más de alguna de sus películas, ¿no? Hizo algunas con Fulci, además era un hombre que repetía normalmente con sus directores, y si le caía bien, pues era un hombre muy peculiar en ese sentido, porque cuando se hacía amigo de uno me lo podía acompañar hasta el final, pero luego ha sido capaz de decirle no a muchos directores de prestigio. Entre otros, a Tarantino, por ejemplo, le estuve diciendo que no hasta el final. Hombre, cansino, es que lo que hizo Tarantino con su música, bueno, lo dejamos para luego. Por pero eso bueno, le dieron el único Oscar en vida. Bueno, vamos con los descartes de The Thing. Es decir, y por eso dijo que no a Kubrick. Vamos a dejarlo ahí, que si no nos metemos en una historia que Pero sí, retomamos eso. 1964 empieza a trabajar con Bertolucci y con Sergio Leone. Retoman esa amistad de la infancia. Eran amigos íntimos. Íntimos. Pero ojo, ¿tú sabes que Leone no lo quería? ¿No lo quería? No lo quería. Había trabajado anteriormente con Angel Francesco Lavaggino y quería a ese compositor para su música. ¿Y entonces quién se lo pone? ¿El productor? El productor le dice, no, tienes que coger ¿El alemán o el italiano? A Morricone. Yo no sé si era alemán o era italiano, tal, pero le dice, para la muerte tenía un precio, Tú Morricone. Tú sabes que, bueno, la muerte tenía un precio, fue la película española más taquillera, me parece que hasta No deseará el vecino del quinto o una cosa de esa. Estuvo unos pilas de años como siendo la película española. Realmente es una coproducción entre Italia, Alemania y España. De hecho, los italianos creían que Clint Eastwood era alemán. O sea, como no lo conocían de nada, ¿sabes? En un principio creían que eran alemán, ¿no? Pero, hombre, hay que colocar el western en donde se sitúa en el año 64 esta película, ¿no? El western, pues todos conocemos a John Ford, todos conocemos las claves del western que las da John Ford en el año 39 con La Diligencia, los indios, la prostituta, el cura, el comercial bebedor, todos esos clichés que marca John Ford, ¿no? Él es el que crea el western americano. Bueno, Griffin también había empezado ya con sí, el western. pero no y John Ford hizo de western incluso en la época muda, ¿no? Pero la película que marca es La Diligencia. A partir de ahí ya se desarrolla todo el western que conocemos de John Ford, de Howard Hawks, etcétera, etcétera. En el año 64, digamos que ya había una conciencia posterior de, bueno, por lo pronto los indios han sido muy masacrados por el cine americano, ¿no? Cuando los indios han sido unas tribus pacíficas que han sido exterminadas. Por eso no lo mete Leone en sus películas. Por eso el primer elemento que cambia. El western spaghetti prácticamente, ¿no? Pero es que en el año 69 hace El Último Combate, sale en el año 66 sale esa película, sale Soldado Azul, que son películas que ya miran a los indios de otra forma, ¿no? Porque es que se había hecho históricamente se había creado una imagen del indio de asesino, cuando solo una vez se sublevaron, claro, que fue en Little Big Horn, porque el general Custer era un hombre bastante sangriento. Sí, se tergiversó totalmente la historia. ¿no? Sí, pero Rafa, ¿cuáles son los elementos clave que hacen que ese western cambie al spaghetti western? ¿Qué introduce Sergio Leone que revoluciona todo? Por lo principal es la mierda, es un western sucio, ¿sabes? Hombre, ya se he dicho así, pues... Y es un western, pues, pero técnicamente hay muchas variantes que, por lo pronto, los duelos cambian, la cámara se sitúa detrás del que dispara, en el hombro. Dime, pero, Rafa, yo no entiendo de esto. Me voy a meter en este jardín sin tener ni idea. Venga, adelante. Pero es sobre todo la temática. Sí, también. No, porque vale, Ford y todo esto, el western americano eran como historias, era todo muy patriótico, ¿no? Yo creo que ahí estaban vendiendo la pescadilla a ellos mismos, ¿no? Exacto. Es un poco la publicidad del régimen estadounidense, yo qué sé, ese espíritu americano, ¿no? Y cuando empieza Leone, yo no sé las demás, pero aquí ya es el antihéroe un poco, la mierda que tú decías, todo. Es como... ¿No tienes la sensación, Javier, de que los personajes de Leone están sacados de un cómic, no como los de John Ford, claro, que son súper pulcros? Fíjate John Wayne cómo iba. ¿Tú crees que de verdad los vaqueros iban así en Estados Unidos con ese
ese pañuelito rosa y todo que te cagas de guapas. Johnny que estaban Guitar, tú ves a Johnny Guitar. Y te enamoras. Vamos a ver, entre otras cosas, por ejemplo, la trilogía del dólar, los protagonistas, ninguno son trigo limpio. No, ninguno, claro. son todos unos sinvergüenzas, ¿no? No hay un héroe por excelencia. Sí, que te cae bien Clint Eastwood y demás, en El bueno, el feo, el malo, en La muerte tenía un precio, por un puñado de dólares, pero hay otro sinvergüenza más, ¿no? Un oportunista que mira por el dinero, ¿no? Y los valores de John Ford, a tomar por saco. Claro, ¿no? por eso te Los decía la western. temática, ¿no? De hecho, hablabas de la suciedad y un dato curioso es que el poncho que lleva Clint Eastwood durante toda la trilogía nunca se lavó. De hecho, en La muerte tenía un precio, pilló piojo ¿Qué me y estás contando? se estuvo lavando la cabeza Clint Eastwood 2 o 3 veces diarias, ¿sabes? Porque es que le entraban piojos del poncho. Bueno, eso hay una segunda teoría sobre el poncho, en El bueno, el feo y el malo, que ahora hablaremos de ella cuando lleguemos al bueno, el feo y el malo, ¿no? Pero bueno, siguiendo analizando un poco los elementos, hemos hablado ya de la moral, hemos hablado un poco de los cambios que introduce Sergio Leone, ¿no? Y hay que decir que él tampoco fue el único que empezó con el western aquí en Almería y a producir. Había otros Sergios allí por aquello entonces, ¿no? Teníamos a Sergio Cobucci y tenemos a Sergio Corbucci, Somilla, ¿no? Esa película, por ejemplo, el título original que hemos escuchado al principio de Cara a Cara era de esa película, ¿no? Y bueno, Corbucci, que lo conocemos más por las películas de Bud Spencer y Terence Hill, fíjate. Efectivamente, ¿no? Bueno, pero esta película se caracteriza también porque es una película de bajo presupuesto, donde tuvo Sergio Leone muchísimos problemas a la hora de pagar las nóminas y muchísimos retrasos, ¿no? A la hora de poder llevar adelante la producción, quizás su primera producción de western seria, pero si estaréis conmigo que a partir de aquí cambia todo y se revoluciona el género. Sí, es una película que rompe. De hecho, Clint Eastwood no se enteró del éxito porque tú has comentado que se cambió el nombre 3 días antes del estreno y él no se enteró. Y entonces, claro, no se enteró hasta semanas después del gran éxito que había tenido en Europa esta película. La película llega a Estados Unidos 3 años después, ¿vale? El mismo Clint Eastwood la dobló. Él no quería hacer la película, venía de hacer Látigo. Y bueno, ya conocemos a Clint Eastwood, el carácter que tiene, ¿no? Venía aquí a Europa, entre otras cosas porque tenía un contrato con Látigo de que no podía hacer ninguna película en Estados Unidos, pero sí en Europa. Entonces, pues eso le parecía como, joder, soy un actor de serie B, ¿no? ¿Sabes? Sí, porque todavía no había alcanzado Clint Eastwood la fama. No, para nada, no lo conocía nadie, pero ya te digo que los italianos creían que era alemán, ¿sabes? De hecho, esta película es la única película en la que realmente tiene protagonismo por él mismo, él solo. Porque Sí, ya sí. a partir de la siguiente Luego veríamos está una especie con de... Lee Van Cleef, claro, y una la especie tercera- de buddy movie ahí, y la tercera ya, el protagonista, yo no diría que incluso ni siquiera es él, ¿no? Y en la tercera luego nos va a contar Javier Arnal una anécdota del bueno, el feo y el malo, pero todavía no hemos llegado. Sí, aquí se hace él, ¿no? Él reniega, él no, hasta que llegó su hora no quiso hacerla, y el bueno, el feo y el malo estuvo a punto de no hacerla. De hecho, podríamos decir que, ya que has invocado a Tarantino, en Once Upon a Time hay un pequeño guiño del personaje de Leonardo DiCaprio, cómo abandona Estados Unidos y se tiene que ir a Almería a rodar Spaghetti Western. Sí, o sea, sí. porque no encuentra trabajo y aquí es donde le dan la oportunidad de abrir el mercado europeo. Ellos para él era una serie Z esto, entonces era como decía, joder, me tengo que ir a hacer porque me han pagado $15,000, $15,000, ¿sabes? Eso es una cifra ridícula ahora mismo, pero claro. Oye, ¿y qué me dices del plagio del guión? ¿Qué os parece los Yojimbo. Yojimbo? Bueno, eran los años 60. Que ya hubo ahí también otro pleito con los 7 magníficos Yojimbo, y los no se 7 samuráis. Y... Yojimbo me parece que del año, no lo sé exactamente, del año 59 puede ser. Solo se estrenó unos meses antes que... Entonces, pues, eso sería posterior, sí. Unos meses antes que, Yo la tengo en que casa esta película. y luego mire, la volveré a ver, que no la veo hace 20 y tantos años, y a ver cuánto tiene de diferencia. Bueno, pues Kurosawa lo demandó y efectivamente ganó, y le dio más dinero la película de Leone que el propio Yojimbo, ¿no? O sea, que fue además un éxito en su país, ¿no? Una película de samurái. Tú sabes que Kurosawa es un hombre donde lo del western, a él, las variantes del western que decía antes Javier Arnal le funcionan muy bien, porque los 7 magníficos, luego dio los 7 samuráis, dio los 7 magníficos, por ejemplo, ¿no? Y también otro pleito. El cine de samurái es muy parecido en esos cánones al western. Pero sí algo de especial tiene el Spaghetti Western, y gran culpa de ello tiene
la música del señor Ennio Morricone. Así que yo creo que podemos empezar ya el repertorio musical, podemos empezar a escuchar algún que otro tema, ¿no, Rafa? Vamos a escuchar el tema de la banda sonora que hemos elegido para esta película. ¿Qué la has elegido tú? Pues se trata de Per un pugno di dollari, en italiano, que es horroroso mi italiano, porque vamos, ¿sabes? Y es por un puñado de dólares, la canción que comenzó la carrera meteórica de tanto de Leone como de Morricone. Javier, yo quería preguntarte, Dígame. ¿tú crees que Spaghetti Western sin Morricone podría existir? Joder. Mira, creo que no. Así, me voy a mojar. Creo que no, directamente. Y creo que están, o por lo menos en mi cabeza, en mi alma, está tan ligado ver El bueno, el feo y el malo, cualquiera de la trilogía. E incluso, ¿por qué hasta que Once Upon a Time in the West está fuera de la trilogía? Bueno, se supone que no está Clint Eastwood, que ya no estaba y no podían hacer esa supuesta trilogía de continuación. Yo tengo una leyenda urbana de esto. A ver. No sé, dicen que la escena de ahí en la Calahorra, cuando llega el tren, que están esperando a Charles Bronson, sí, ¿no? Los tres personajes que hay, que están uno con la mosca, que está cayendo la gotita de agua, toda esa escena, es que yo creo que Leone le quería acabar con los tres personajes. Yo he leído que iba a ser un guiño, Sí. que iban a aparecer los tres personajes, El bueno, el feo y el pero malo, sí. que con la negativa de Clint Eastwood, Ya. que no pudo, desecharon esa idea. Bueno, es que eso de que no pudo Clint Eastwood, yo He leído. Yo también. Y es que lo que decía Rafael, trajeron por un puñado de dólares vino Clint Eastwood aquí porque trabajaba en Rawhide, en la serie esta americana, ¿no? Era un chavalito. El látigo, sí. El látigo, Rawhide. Y vino aquí por no sé cuánto dinero. Con la segunda ya le engañó un poquito porque ya no iba a ser protagonista. Entonces a él ya no le gustaba mucho esto, creo yo. No, que Lee Van Cleef, vale. Y con la tercera ya se la clavó, pero bien. Vamos, pues, que va a venir al personaje ese, pues, el Tuco, que es el feo, no sé qué tal. Pero sí está demostrado que sin Clint Eastwood sí puede haber Spaghetti Western, porque lo vemos en Hasta que llegó su hora, Sí. pero con la música de Morricone, con esa forma de narrar y de escribir las secuencias, los duelos, pues fíjate, han nombrado esos 15 primeros minutos de Hasta que llegó su hora, concretamente 15 minutos que no tienen música, que solo tienen los sonidos. Empieza ya ahí Morricone a usar el silencio, y mejor dicho, Sergio Leone a usar el silencio, algo que luego repetiría en Érase una vez en América. Pero aquí tenemos el apogeo la propia música, estos silbidos, estos sonidos de teclas, de máquina de escribir, estas melodías que utiliza con caballos, con golpes, con armónicas, con todo aquello que no se había utilizado hasta entonces. Se rompe la melodía típica que en el año 1964 había de sinfonía, o incluso para películas, o incluso aparte de sinfonía se utilizaba música de temas cantados, ¿no? Para los cowboys, para este tipo de películas, ¿no? Y decide hacer este tipo de composiciones, y además le propone a Leone grabar primero la música y luego que las secuencias vayan con respecto a la música, ¿no? A mí me parece algo brutal, y hoy en día yo creo que la mayoría de las escenas no se entenderían sin la música de Leone, ¿no? Por eso digo que para mí creo que sin Morricone no habría Spaghetti Western, habría otra cosa, porque están ya ligadas, yo creo que en tu cabeza, desde que lo ves, ¿no? Directamente. De todas maneras, lo de los ruidos, yo también he leído, Carlos, que decías que tú lo has leído, yo he leído que Morricone era compositor de música pop. Sí, anterior, Sí. bueno, hacía arreglos para todo el mundo. Pero Hacía arreglos, compositor, y era el primero de los que decían ahí la música ligera, se llamaba en aquella época. Para el Festival de San Remo. sobre todo. Polanca. Y claro, y entonces ya usaba ruidos, ya estaba estos golpes y cosas así, que era raro en aquella época. Pero bueno, Y sigue siendo raro. yo no estaba allí. Bueno, tú fíjate, para esta banda sonora tenemos que decir que
la banda sonora no estuvo compuesta originalmente para Por un puñado de dólares, Sí, sino sí. que es el arreglo de una canción para el señor Peter Davis en el año 1970. La Exacto. canción se llama Pastures of Plenty y es una canción original incluso anteriormente del 1941 de Woody Guthrie. Sí. ¿Pero de una película? No, un tema musical, Va. un tema musical el cual arregla, pero ya se oyen los Sí. coros y la típica melodía de Morricone en la música original, y aquí lo que hace es que meter los elementos, los ruidos tal y cual para terminar de componer, ¿no? Hace referencia, por ejemplo, al trompetista, que es muy importante, Michael Lancereza. Este señor que tiene una anécdota, se peleó un día en el estudio de grabación con el señor Sergio Leone, que fue a dirigirle, y le dijo, dice, a mí solo me dirige Morricone, así que por favor dese usted, señor Leone, dese la vuelta de aquí, ¿no? Y bueno, desde luego, quizá el elemento principal y novedoso es la introducción de la guitarra eléctrica aquí, ¿no? La guitarra eléctrica, los silbidos y los bueno, coros. claro, sí, los coros, lo guturales. Venga, cosas así. Ringo, lo he dicho. Ringo. Esta cancioncilla que escuchamos de fondo. Lo que yo intentamos con mi mujer tocar aquí, hacer pequeñas versiones o pequeñas cosas de estas películas. Y la locura que me produce a mí, al principio, era que todos los temas principales de las tres películas, todos, y todo como desarrolla ese tema principal, como desarrolla durante toda la película, van todos en re menor. Todo. en Todo re menor. compuesto en re menor. Todo, lo fundamental, lo más popular. Todo. Y son tan iguales que a veces a mí me cuesta trabajo distinguir Diferenciarlo. una canción si es de Por un puñado de dólares o La muerte tenía un precio. Ahí hay, y me cuesta a mí, parece que lo digo como si yo fuese músico, no, me cuesta porque me cuesta, vamos, pero que... Pues oye, ¿qué te parece? No sé si te ponemos en aprieto, si te cuesta o no te cuesta, pero ¿qué te parece si nos vamos a La muerte tenía un precio y nos presentas tú musicalmente la película? Vamos, maestro. Vamos para allá. En re menor. Es esta, ¿no? Que está sonando. Gracias. ¿La muerte tenía un precio? Entonces es esta. Per qualche dólar impío, por unos cuantos dólares más, 1965, segunda entrega de la trilogía del dólar. En un lugar donde la vida no vale nada, la muerte tenía su precio. Leone se pausa la narración de esta película y aumenta el metraje hasta los 130 minutos de duración. Le empieza a gustarse. Mismo sombrero y mismo poncho para Clint Eastwood en el papel del manco, aunque estuvo a punto de no ser elegido. Comparte protagonismo con Lee Van Cleef, actor hasta entonces secundario, pero que a partir de este título protagonizaría multitud de western. El sudor, la suciedad y la melodía de un reloj son los auténticos protagonistas de una película cargada de hombría egoísta, antítesis del clásico oeste y la moralidad, y personajes que Leone describe a través de primeros planos en cámaras y que se gana la vida algunas veces matando por dinero y otras por venganza. Rafa, en esta película suena en el duelo final, no en el duelo final, sino durante toda la película, suena el reloj. Anuncia la hora del duelo y el reloj anuncia la hora de la muerte. Empezamos a escuchar el leitmotiv que sería tan característico del western y de cada una de las películas de Leone y de Morricone. Pero bueno, la cuestión es, 130 minutos de duración, Leone ¿es la consolidación del spaghetti western o qué supone esta película para el género? ¿La matización, la perfección, la credibilidad? ¿Cómo lo definirías? Bueno, por un puñado de dólares ya había tenido algunos, digamos, disloques de guión, vamos a decirlo así, ¿no? Y esta ya la película casi perfecta. Clint Eastwood nunca ha sido el preferido de Leone. En la primera habían tenido a Henry Fonda, James Coburn, Charles Bronson, Richard Harrison, Eric Fleming, todos dijeron que no.
y ya tuvieron que coger a un señor que no conocían. En esta, por su altura, no lo querían. Entre otras cosas, se tenía que enfrentar a un Lee Van Cleef, que era un señor, un secundario del cine americano, con un prototipo de cara de malo, que por cierto se bebía los aguas de los floreros, tanto que muy western eso. Tanto que cuando estaba aquí rodándose, vamos, además era muy simpático por lo visto y decía que se bebieran también los técnicos y demás, todo. Es decir, que le gustaba la fiesta, no la bebés en la fiesta. Leone tuvo que llamar y traerse de Estados Unidos a la mujer y a la hija para que no bebiera nada, ¿sabes? Porque se hinchaba de beber, ¿no? Era bastante, ¿para qué lo vamos a decir? Era buen pintor también, sí, Lee Van Cleef, ¿no? Sí, no lo sé. Sí, pintaba así. ¿Ah, sí? Sí. Yo sé las anécdotas que cuentan los taxistas que aquella época Cuentan le llevaban. anécdotas, ¿eh? No, pues que le regalaron los cuadros y yo qué sé, cosa. Pero había taxistas en tabernas. ¿Cómo era el taberna del año 65? No, era Almería. Almería. Vale. La taberna sería un... Tabernas... Es decir, estás hablando que hay más de un almeriense que ahora mismo en su casa tiene un cuadro de Lee Van Cleef. Seguro que sí, firmado por él, eso sí, es verdad. Qué maravilla. Macho. Bueno, tampoco... Yo lo he visto en alguna foto, y no, tampoco era para tirar cohete, vamos, pero... Lee Van Cleef, toma, fuma, Bueno, pero que sí significa ya la consolidación, y como es otro éxito más... y empiezan a exportarse el western spaghetti a todo el mundo, ¿no? Ya empiezan a ver, a partir de aquí ya empiezan a ver pues western spaghetti como Gringo, como no me acuerdo más películas, ¿no? Pero y Hal Corbucci empieza ya a filmar a saco western spaghetti y la industria se consolida y entre otras cosas nace el oasis mini Hollywood a raíz de esta película, ¿no? A eso vamos, porque aquí empieza ya a tomar protagonismo los rodajes seriamente en Almería y en el mini Hollywood que se construye, ¿no? Estamos hablando que por un puñado de dólares el rodaje aquí en Almería fue muy breve. De hecho, el poblado no fue en Almería, sino que fue en Madrid, ¿no? Sí, Madrid. Mirasierra. Pero aquí sí tenemos varios ambientes que se repiten luego en el bueno, el feo y el malo, como los Llanos del Duque, la Sierra de Alamilla, la iglesia de Turrillas, que es donde se ve al indio allí con su cuadrilla adentro haciendo sus malvados planes, el cortijo de los genoveses y, cómo no, por supuesto, el poblado del mini Hollywood, donde estamos, que es el pueblo donde se desarrolla la acción. Por un puñado de dólares la mayoría está rodado en Madrid, pero sí es verdad que hay muchas cosas cogidas como los cortijos, el cortijo del Fraile, ¿se llamaba esto? No, este era el poblado del Fraile, pero por un puñado de dólares era los albaricoques. Los albaricoques, el poblado de los albaricoques, cuando entra... Que es el duelo final, donde suena el... Exactamente. Cuando entra, por ejemplo, en el pueblo, que le sale un loco diciéndole, no vaya, tal y cual, eso era los albaricoques. Y luego ya, realmente, todo se vino prácticamente, gran parte de la producción se vino aquí, y se crea una industria a partir de ahí, ¿no? Que ya había una pequeña industria y alrededor a partir de la muerte tenía un precio, ya crece la industria salvajemente y entonces hay gente de Almería que se viene aquí a trabajar en los rodajes, ¿no? Entonces había que ver lo que era la Almería del año 65, ¿no? Es como, hay una película que es maravillosa que se llama... como Vivir es fácil con los ojos cerrados, que ganó el Goya la mejor película, que te muestra un bar con albero y con la barra de chapa, ¿no? Así eran los bares, ¿no? De la época, ¿no? De hecho, uno de los hándicaps fue construir el aeropuerto, ¿no? Porque ¿qué estrella iba a venir a Almería aquí desde Madrid? En coche. Sí. De hecho, ya le costaba mucho, porque claro, desde Almería Tabernas, ¿cuánto hay de coche? Media horita. Ahora hay 25 kilómetros. Vale, 25 kilómetros, pero en la época que era carreterucha... me imagino que sería una hora y media. ¿Sabes? Pues entonces, claro, le costaba mucho trabajo, en el sentido de que cógete un autobús, vete para allá, las grandes estrellas, bueno, iban en su coche particular... Todo eso lo hemos aprendido, todo lo que estamos hablando a través del libro, el maravilloso libro este de la Almería de Sergio Leone, de Juan M. Pérez y Juan Gabriel García, al cual pues tuvimos aquí en este programa, en ese magnífico programa de Conan el Bárbaro que rodamos, también grabamos en la Alcazaba de Almería, y desde luego felicitamos su libro y os recomendamos a todos que lo leáis, porque vienen todos los recorridos y localizaciones geográficas, fotos
y datos concretos para introducir en el móvil para iros a los lugares concretos de Almería donde Leone rodó, ¿no? Y bueno, hemos mencionado aquí el Albaricoque, la Sierra de la Milla, que aparece en esa primera secuencia en el disparo, ¡pum!, que le disparan y cae el jinete al suelo. Luego aparecería en el bueno, el feo y el malo cuando Clint Eastwood va con el feo cruzando también esa llanura. Bueno, inmensidad de escenarios que podéis visitar ahí, ¿no? Yo no quería terminar de repasar La muerte tenía un precio y meternos en la música sin detenerme un poco en la figura esta de Lee Van Cleef que se introduce, y podemos decir que se crea aquí la primera buddy movie de la historia del cine, con estos dos personajes recorriendo el ejército, el desierto. Ya hay western donde había dos personajes, ¿eh? Lo que pasa que no eran distintos a lo que estábamos diciendo. Es que aquí son dos cazarrecompensas, que son dos sinvergüenzas como dos pianos. De hecho, Lee Van Cleef le pega un tiro un poquito más abajo de donde estamos, le pega un tiro con la escopeta al poco de empezar La muerte tenía un precio, a un vaquero ahí que lo deja frito, vamos. Pero que buddy movie, como la conocemos era maravillosa las escopetas que llevaba, en la película, que se hace con el caballo. Tú tienes una, Javier. Tenía un revólver con sería un 45 con la culata extensible que se ponía aquí, que se acoplaba, ¿no? Y tenía un cañón aquí, era como un rifle eso. ¿Qué pasa? Pues eso es lo que saca en la La muerte tenía un precio, exactamente, ¿no? sí. Que además eso se rodó aquí al lado, ¿vale? No, dos personajes no, tres. Quizás sea el bueno y el malo, sea, ya eso sí que es una novedad, ¿no? Un tercer personaje, ¿no? Oye, una de las cosas que más me llama la atención ya había película de John Ford con dos personajes. Es la introducción de elementos personales, muy personales. Tenemos la falta de la moral, tenemos aquellos que matan por salario, aquellos que matan por justicia, aquellos que están todo el día con la pistola disparándose. La sangre importante. Pero a mí me llama la atención las historias humanas que al final siempre termina contando Sergio Leone. Teníamos al principio una historia estamos hablando de por un puñado de dólares, de una madre con su hija, o su hijo, era su hijo, que al fin y al cabo esa era la historia, se mete en ese fregado Clint Eastwood, intentar que esa señora se escape con su hijo y su familia de las garras del malvado. Y aquí tenemos otra historia personal, que es Lee Van Cleef va a vengar el suicidio de su hermana. Tenemos al final unas causas muy carnales, muy cercanas y muy tiernas. Son objetivos que se marcan para crear los personajes, ¿no? De hecho, Leone, es que hay tanta diferencia entre el western tradicional y el spaghetti, porque, por ejemplo, El bueno, el feo y el malo empieza con uno de los asesinatos de una mujer y un niño, ¿sabes? Eso en el cine americano jamás se vería, prácticamente, ¿no? A no ser que fueran los indios, que los indios eran los malvados. Pero es que hay muchísima diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces, bueno. Pues. ¿Qué os parece el villano? ¿Qué os parece Gianmaria Volonte? Este señor que repite dos veces y que rompe un poco también esa posible causa que dicen de que haya una trilogía, porque yo no sé si vosotros la consideráis trilogía o no, pero repitiendo malo o malvado con distinto nombre. No es posible, yo no lo veo posible. Muchos dicen y sacan de sus propias teorías y dicen que sí es posible, ¿no? Pero aquí desde luego el malvado, este indio que va todos los días drogado, que tiene una maldad infinita, que mata a doquier por donde va, me parece que es uno de los personajes más conseguidos de esta historia, además con una similitud muy importante, y no sé si estará de acuerdo o no, a un personaje llamado Noodle, protagonizado por Robert De Niro en Érase una vez América. Dos personajes que van siempre drogados, dos personajes que van siempre acompañados de un carrillón de música, uno va con la flauta de Pan, otro va con el reloj, y dos personajes que tienen, bueno, cierta compatibilidad con un personaje femenino, en este caso el indio, con esa chica que hay, que a la cual hace que se suicide, y en Érase una vez América, Robert De Niro con la famosa Débora, protagonizada por Jennifer Connelly, ¿no? Son dos personajes muy similares entre ambas películas. Jennifer Connelly y Elizabeth McGovern, que son el mismo personaje. Gianmaria Volonte hizo una carrera bastante extensa precisamente en España con el western spaghetti y luego en el cine italiano.
No tiene unos títulos, digamos, destacados como protagonista. Bueno, sí, algo de cine de autor. Pero sí es un autor, un hombre que resulta eficiente, sobre todo por esa mirada de ojos azules. No sé cómo. Imagino que sería el guapo, fíjate, el guapo es el malo, tío, de la película, ¿no? El Ivan Cliff. Que destacan por el betún. Destacan por el betún en la piel. Hay una teoría que tú decías que era raro que no repitiera María Volonté, y aquí dicen que Sergio Leone. Pero luego se hizo un montón de vuestras. Ya, pero hice con Sergio Leone, que Sergio Leone decía que tenía una interpretación muy teatral y le hacía repetir muchísimas veces las tomas. Y una de estas veces, María Volonté estaba hasta los mismísimos y abandonó el set. Y se fue. Dijo, ahí te quedas. Y como se vio incapaz de atravesar el desierto, tuvo que volver, tragarse las palabras, terminar la toma y dijo que no volvería a hacer una película con Sergio Leone, diciendo, yo este tío paso. Pero hizo un montón de películas por aquí. Sí, pero de todas formas, con respecto a la teoría de la trilogía, en la película anterior, en Un puñado de dólares, ha muerto. Ha muerto y es otro personaje distinto que es el de la familia de los rojos y tal, y son dos personajes muy diferentes. Y luego las teorías de unión entre el manco, ese disparo que le dan cuando le pisa la mano en Un puñado de dólares, luego va con su especie de venda hecha de piel. Sí, también los agujeros del poncho de la primera están cosidos en la segunda. Sí, hay cosas ahí, pero bueno, es que supuestamente en el tiempo la cronología está cambiada y son precuelas en vez de secuelas. Pero bueno, eso lo dejamos ahí un poco. Oye, Rafa, ¿qué te parece si seguimos hablando de música, seguimos hablando de Morricone y para eso escuchamos el siguiente tema musical? Bueno, pues escuchamos La muerte tenía un precio, que se llama... En este caso en italiano, lo tengo que decir en italiano. Sí, Oscar, te echamos de menos. Per qualche dollaro in più. Javier, ¿podríamos decir que esta composición lo más destacable es el silbido? ¿Que es un rasgo ya característico del Spaghetti Western? El silbido es Spaghetti Western. Yo no recuerdo, no tengo conocimiento musical mucho, pero no sé si hay algún silbido en alguna, Rafael Rus, ¿hay algún silbido en alguna versión, alguna banda sonora del cine americano? No. Yo creo que no, seguramente sí, pero vamos, que no era... A partir de aquí puede que haya. Ya. Por eso el silbido fundamental. Estaba oyendo aquí campanas ya, es que te está dando, avisando ya. ¿En La noche del cazador no silba? La noche del... no tengo ni idea ahora mismo. Esa película me parece que de esa época, del año 66 o algo así. Sí. Bueno, pero yo no estamos hablando del año 66. Yo no recuerdo... Yo no recuerdo solo del personaje andando, ¿no? No recuerdo, sí, claro. No recuerdo ninguna de los grandes mitos del western americano que te hubieran servido. Por ejemplo, si es que este hombre era tan polifacético, cada banda sonora pues tenía sus características y algunas se parecían, entre otras incluso se copiaba, pero todos los compositores se copian a sí mismos, incluso carreras enteras, ¿vale? Sí. Pero este hombre no, este hombre tenía el dote de hacer el bueno, el malo y hacer Cinema Paradiso, que son bandas sonoras contrapuestas, absolutamente, ¿no? Y de sacar un arpa de esta de la boca y luego sacar un silbido y poner instrumentos, una ocarina, tío, claro, una ocarina, un oboe dentro de... Bueno, o como en este caso, un órgano. Bueno, un órgano y la composición de Bach, ¿no? Y sí, algo que no repetiría en ninguna otra de sus composiciones, pero a mitad de hacer un corte, y meter... Dice, yo cuando la primera vez que lo escuché dije, ahí con los cojones, También es que estos años, en general, en la música, en general, fueron años muy experimentales, empezaron a nacer muchas bandas que empezaban a mezclar muchos instrumentos y empezaban a mezclar muchos sonidos, como Rolling, como... No, quiero decir que Ennio Morricone pilló un poco esa influencia musical que se estaba llevando en aquellos años y se la llevó también a su terreno, ¿no? Sí, y lo peculiar es el sonido de guitarra para mí. Es muy peculiar en estas películas de Morricone. Yo creo que
que incluso tuvo algún lío con algún guitarrista porque le obligó a trabajar tanto el sonido porque creo que, no sé, también es una leyenda, ¿no? Que estaba grabando con un guitarrista y el tipo se preparó su sonido limpísimo y tal, dijo, no, macho. Y tuvo con él, no, aquí satura esto y este sonido, y es un sonido bastante peculiar. Algo curioso, que siempre se busca ese sonido limpio y tal, sin suciedad. Es que como han dicho antes, es que la mugre, mugre. Bueno, hay dos cosas que yo creo que son características que definen el Spaghetti Western con la música de Morricone. Una, creo que es el leitmotiv, la creación de lo que es el leitmotiv, es decir, un tipo de música para cada personaje o para cada circunstancia, y luego el montaje. ¿Qué sería la escena final de La muerte tenía un precio? Para mí, El bueno, el feo y el malo es genial, es brutal, pero este duelo a mí me llega mucho más que el del bueno, el feo y el malo. Es decir, el duelo al final en el poblado de Albaricoques, los tres protagonistas allí y la música del reloj esperando al disparo, ese leitmotiv que crea ahí es brutal. El leitmotiv con el silbido junto con el montaje, porque todo eso lo junta, que cada vez que un vaquero va a disparar, la cámara se acerca a los ojos, es decir, enfoca la cámara de forma cercana y suena la música. Y luego los silencios más la música, montaje, yo creo que eso es lo revolucionario y que hace que hay escenas que perduren más que la propia película, y por eso llegamos incluso a confundir una película de otra en muchas ocasiones en la música. Yo no sé, pero tengo la sensación de que a la hora de montar la película al final, si no estaba Morricone al lado, pues iba a ser complicado, ¿no? Como decir, no, macho, ¿sabes? ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cómo hacemos esto? Para hacer lo que acabas de decir ahora mismo, ¿no? Ese momento de música que entraba en como, joder, no sé. Sí, además aquí ya la música se creaba al principio y las imágenes iban a consonancia con esa música, ¿no? Bueno, pero esto hace que tengamos que pasar al siguiente tema musical, que tengamos que pasar al bueno, al feo y el malo. Carlos, añade tú algo aquí a esta banda sonora. Hombre, nada, Óscar, si es que solo hay que decirlo eso. Y es curioso Óscar no nos acompaña hoy, les mandamos un saludo desde aquí Pero es curioso que diga, claro, coge y la saca de contexto las canciones de Morricone, y luego nos quejamos de que se cabreó a él, y luego nos quejamos de que a Sergio Leone le criticaban por sacar de contexto el western. Ay, una cosa es la otra. Pero una cosa es sacar fuera de contexto y otra cosa es utilizar los temas como le daba la gana. Que yo no te lo digo, que lo decía el señor Morricone, que no me culpes a mí. Pero que luego se hicieron amigos, Luego se hicieron amigos con el Oscar. A ver, si es que un Oscar tiene que ir. Es lo que tiene. Yo solo, como vamos más del tiempo, solo quiero hacer una preguntita rápida a nuestro invitado, Javier Arnal, antes de que se nos vaya. No hay tiempo. Sí, una muy rápida. Javier, pizza con piña sí, pizza con piña no. En absoluto. Muy bien, sin piña nunca. Bueno, ya si estáis condenados a estar siempre juntos, que no sé si es eso mejor o peor que la pizza con piña. Bueno, nuestra sintonía final que hemos elegido hoy, para despedirnos, en este caso empezamos en este repaso que hemos hecho de la figura del señor Morricone. En primer lugar, por nuestro invitado, el señor Javier Arnal, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este fabuloso, magnífico mini Hollywood aquí en Tabernas, donde hemos disfrutado en este ambiente fenomenal, en el salón, en el cual dentro de breve comenzará ya el espectáculo, saldrán las chicas del Cancán, tú cantarás, actuarás también, ¿no? Eternamente agradecidos por la oportunidad de estar aquí. Ha sido un gusto, un verdadero placer recibir a estos forasteros aquí en mi casa. Estáis invitados cuando queráis, faltaría más. Un gusto y un placer, de verdad. Gracias. El placer ha sido nuestro. Carlos Aciduno, gracias por venir hasta Almería con Remake a los 80. A vosotros, forever and ever, you say my heart.
Javi García, se nos han quedado cositas por ahí, pero lo más importante lo hemos podido decir, ¿verdad? Hoy hay que decir que íbamos muy apretados de tiempo porque va a empezar el espectáculo ya y hay que recoger rápidamente y tal. Correcto, y demasiado que han sonado todos estos temas y hemos podido hablar tranquilamente de ellos. Gracias, Javi. Gracias, Fran Delgado, por las labores técnicas allí detrás del telón, pasando música, grabando vídeo y fotos. Y como no, señor Rafa Rus, gracias por acompañarnos aquí desde el Mini Hollywood. Ha molado mucho venir aquí a Mini Hollywood a hablar de Morricone, a Oasis Mini Hollywood, al sitio donde se rodó La muerte tenía un precio y el bueno, el feo y el malo. Perdón, La muerte tenía un precio y el bueno, el feo y el malo. Exactamente. Se nos ha quedado la garganta un poco seca, vamos a tener que visitar ahora la cantina, un whisky, una cerveza, quién sabe si podemos salir a tortas, a balazos o como forajidos. Sea lo que sea, este ha sido el primer episodio de la 6ª temporada de Remake a los 80. Se lo hemos contado desde Oasis Mini Hollywood de Almería, aquí donde hemos grabado este episodio especial para conmemorar al señor Ennio Morricone. Ya saben, gracias por el tiempo que nos han dedicado y rebobinado o sin rebobinar, pasen este podcast. ¡Adiós!